Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. El laberinto de maíz. Luna de la cosecha de la granja en la zona rural de Iowa fue conocido por su anual laberinto de maíz. Las familias se congregaron allí durante el otoño para disfrutar de paseos en carruajes, la sidra y la emoción de navegar en la torre de los tallos de maíz. Pero los lugareños susurró el más oscuro de los cuentos de hadas de gente que entró en el laberinto en la oscuridad y nunca salió. Del espantapájaros, que no era solo paja y tela. De las voces que se llama de las sombras. Yo no creo nada de eso, por supuesto. Yo era un escéptico por naturaleza. Y como periodista para un pequeño regional de papel, me lo hizo mi misión para desenmascarar las leyendas locales. Cuando la historia de la luna de la cosecha del maldito laberinto llegado a mi escritorio, me decidí a investigar. El dueño, un señor viejo hombre llamado Henry Coates, aceptó de mala gana que me permita explorar después de horas. Estar fuera de la medianoche, dijo, su voz baja, con la mirada seria, y no vayas cerca del centro. Yo se reían de ella, mejorando su advertencia hasta teatralidad. Esa noche, armados con una linterna y mi grabadora, me puse en el laberinto. La luz de la luna apenas iluminaba el hileras de maíz, que se extiende infinitamente en todas direcciones. La primera cosa que me llamó la atención fue el silencio. Durante el día, el laberinto se llenó con los sonidos de la risa y el susurro de las hojas. Pero en la noche, era extrañamente quieto. Los tallos de maíz se mantuvo de pie inmóvil, y sus hojas secas cepillado uno contra el otro con la menor de los susurros. El aire era frío, el tipo de frío que se filtraba en sus huesos. Caminé porque se sentía como horas, la luz de la linterna de la viga de corte a través de la oscuridad, mis pasos amortiguados por el suave camino de tierra. El laberinto parecía más grande de lo que debería haber sido, los giros y los callejones sin salida que se mezclan, lo que es imposible seguir la pista de donde yo había estado. Y entonces, yo lo oí. Un suave susurro procedente de algún lugar más profundo en el laberinto. Al principio, pensé que era el viento, pero el sonido era muy deliberada, muy rítmica. Grité, mi voz temblando. ¿Hola? ¿Es alguien ahí? El susurro se detuvo, el silencio más pesado que antes. Me volví en un lento círculo, la luz de la linterna de la viga vislumbrando de los tallos de maíz. Su sombra se estiramiento anormalmente larga. Mi pulso se aceleró como yo continué caminando, el sentido de ser visto cada vez más fuerte con cada paso. Como doble una esquina, el haz de mi linterna desembarcó en ella, el espantapájaros. Se sitúa en el borde de la ruta, sus andrajosas ropas ondeando ligeramente, de su cabeza en un saco de arpillera con las vacias cuencas de los ojos y un irregular, cosido la boca. Yo no había notado ningún espantapájaros cuando he entrado en el laberinto, pero este se veía como si hubiera estado allí para siempre. Su forma era desconcertante, demasiado humano en sus proporciones. Su postura se desplomó como si se estuviera viendo a mí. Di un paso más cerca, mi aliento visible en el aire frío de la noche. La linterna parpadeó, las sombras de torsión, y por un momento, yo podría haber jurado el espantapájaros se mueve, solo una leve inclinación de la cabeza, casi imperceptible. Los susurros comenzaron entonces, tenue y distante, realizado en el aire inmóvil. No eran palabras, no exactamente, pero los sonidos que se metió debajo de mi piel, llenando mi pecho con una profunda y constante terror. Me aparto, mi linterna parpadea, mis pies se tropiezan en la desigual trayectoria. El murmullo creció más fuerte, el robo de volver, esta vez de todos los que me rodean. El laberinto se sentía vivo, los tallos de maíz cambio, sus hojas secas cepillado uno contra el otro en un ritmo que sonaba casi como respirar. Corrí. La linterna rebotar violentamente en mi mano, el laberinto de vueltas y los caminos desconocidos, sin fin. El susurro me sigue, creciendo más fuerte, más cerca, los rumores de fusión en una cacofonía de voces que llenaban el aire, presionando contra mis oídos. Y entonces, yo lo vi. El centro del laberinto. Un claro abierto ante mí, el suelo desnudo, los tallos de maíz formando un círculo perfecto.
En el centro se encontraba otro espantapájaros, mayor que la primera, su forma imponente, su arpillera cara retorcida en una grotesca sonrisa. Sus brazos estaban extendidos, los jirones de tela de las mangas revoloteando como alas, sus ojos huecos brillando débilmente en la oscuridad. Los susurros se detuvo como entre en la limpieza, el aire pesado con una increíble quietud. No me podía mover, no podía respirar, el espantapájaros de la presencia de llenar el espacio con una asfixiante de pavor. Y entonces él se movió. La arpillera rostro vuelto hacia mí, el cosido sonrisa ampliación, sus ojos huecos de bloqueo en la mina. Los murmullos volvieron, más fuerte ahora, un coro de voces que parecía venir desde el espantapájaros sí mismo. No debería haber venido aquí, de voces, dijo, con su tono bajo y resonante, vibrando en mi pecho. El espantapájaros dimitió de su puesto, sus movimientos bruscos y poco natural, sus ramas crujiendo como la madera vieja. Tropecé de nuevo, mi linterna caer de mi mano, el rayo iluminando el espantapájaros de la sombra a medida que se extendía hacia mí, de largo y con garras. Me encontré. No recuerdo cómo me encontré en mi camino, los caminos de torsión y el cambio, los tallos de maide en torno a mí, los susurros seguido, creciendo más fuerte, cada vez más furioso, el espantapájaros de la sombra del parpadeo en los bordes de mi visión. Por el tiempo que he llegado a la salida, el cielo comenzaba a aclarar, los primeros rayos de la aurora perforación a través del maíz. Henry estaba esperando por mí, con su rostro pálido, sus ojos llenos de algo que no podía nombrar. Él no dijo una palabra cuando se derrumbó a sus pies, jadeando en busca de aliento, la memoria del espantapájaros hueco de los ojos grabado en mi mente. Me fui de luna de la cosecha de la granja Quemaná, jurando no volver jamás. El laberinto se labraron un par de semanas más tarde, la ciudad afirmando que era por razones de seguridad. Pero yo sé la verdad. El espantapájaros está todavía allí, esperando en las sombras, sus ojos huecos viendo, sus susurros llenando el aire. Y sé que el laberinto de retorno, porque algunas cosas no puede ser destruido, algunas cosas están destinadas a perseguir. La campana de la bruja devuelve. Adams, Tennessee, era un pueblo tranquilo, la clase de lugar donde todo el mundo conoce a todos, y los susurros de viejas leyendas que aún se quedaron en el aire. Ninguno fue tan infame como la historia de la campana de la bruja, un espíritu vengativo. Dijo que han atormentado a la campana de la familia en la década de 1800. La mayoría de la gente considera que es el folclore, un cuento para asustar a los niños o entretener a los turistas, pero la campana de la familia todavía lleva el nombre de un peso, una sombra de algo que pasó hace mucho, pero nunca totalmente desaparecido. Yo era una campana descendiente, aunque más distante que la historia de la familia se sentía más como una nota a pie de página de un legado. Me mudé a Adams el año pasado después de heredar de mi abuela la casa de campo, un viejo achacoso lugar en el borde de un bosque denso. En primer lugar, la conexión a la campana de la bruja de la leyenda era una novedad, un arrancador de la conversación. La gente me preguntó si yo había oído las historias, si yo lo hubiera visto nada inusual. Me reí de ella. Eso fue antes de que la anulación de empezar. Era sutil en la primera unos ligeros golpes en las paredes, el tipo de sonido que había culpa en madera vieja la solución, o el viento rozando la casa. Pero como pasaron las semanas, los golpes creció más fuerte, más insistente. Siempre venían por la noche, comenzando cerca de la medianoche y durara hasta justo antes del amanecer. Una noche, mientras estaba sentado en el porche, el sol se sumerge por debajo del horizonte, hoy de nuevo. Esta vez salió de los bosques. Un rítmico golpeteo, débiles pero deliberada, haciendo eco a través de los árboles. Me paralicé, mi corazón late con fuerza, mis ojos escaneando el oscurecimiento del bosque. «¿Hola?», me llama mi voz temblando. Los golpes se detuvieron. Me dije a mí mismo que era un carpintero o de un animal, cualquier cosa, pero lo que las historias insinuado. Pero, en el fondo, no podía evitar la sensación de que algo estaba mirando, esperando. A la mañana siguiente, me encontré huellas en la tierra alrededor del legón. Eran pequeños, como un nino, aunque de forma desigual, como si el caminante había arrastrado un pie. Se llevó desde el borde de los bosques a la puerta de atrás y luego desapareció, como si quienquiera o lo que sea había desaparecido en el aire. Empecé a llevar un diario, la documentación de los ruidos, las huellas,
La extraña sensación de ser observado se sentía como la única manera de mantenerse sano. Las noches creció más frío, el aire dentro de la casa pesado, opresivo. Los golpes creció más fuerte, más errático, a veces viene desde el interior de las paredes. Entonces, una noche, me desperté para encontrar a mi dormitorio congelación, mi aliento visible en la tenue luz de la luna. La anulación fue en el interior de ahora, viene desde el piso debajo de mi cama. Me senté, mi corazón latía más rápido, el sonido de crecimiento más fuerte, más rápido, hasta que sentí como la casa en sí estaba vivo, latiendo al ritmo de la música. Y entonces se detuvo. En el silencio que siguió, he oído algo más baja, gutural susurro que envió escalofríos por mi columna vertebral. Salir. He huido de la casa de noche, conducir sin rumbo fijo hasta el amanecer. El recuerdo de la voz me perseguía. Cuando regresé, la casa se sentía diferente. El aire era más grueso, las sombras más oscuras, el silencio más pesado. Y entonces, yo lo vi. Tallado en la madera de las vigas por encima de la chimenea había una sola palabra: bruja. La talla no había estado allá antes. La madera era fresca, los bordes afilados, las letras profundas y escarpadas. Me quedé mirando a mi pecho apretado, mi respiración poco profunda. Las historias eran ciertas. La campana de la bruja no era solo una leyenda. Ella era real, y ella se fue. Me acerqué a la sociedad histórica local, desesperado por respuestas. Una mujer anciana llamada Margaret acordaron reunirse a mí, su cara pálida cuando le dije lo que había estado sucediendo. «No vamos a ir», dijo Margaret, su voz temblando. «Una vez que ella se une a ti, es solo una cuestión de tiempo». «¿Qué es lo que quieres?», le pregunté, mi voz temblando. Margarita, con los ojos llenos de algo que no sé el nombre, de lastima, miedo, tristeza. Ella quiere lo que ella siempre ha querido, la venganza. Y ella no se detendrá hasta que lo consigue. La actividad se intensificó después de que el murmullo creció más fuerte, los golpes más violentos. Los objetos se movían sobre sus propias sillas de deslizamiento por el suelo, los libros que caen de los estantes. Comencé a escuchar risas, baja y burlona, haciendo eco a través de las habitaciones vacías. Una noche, mientras estaba sentado en la sala de estar, el fuego crepitante débilmente, el ambiente se volvió frío. Las llamas parpadeaban y, a continuación, salió completamente, sumiendo la habitación en la oscuridad. Una figura de pie al borde de las sombras, su forma apenas visible, una mujer, su rostro cubierto de su presencia, llenando la habitación con una asfixiante de pavor. «No se puede escapar», ella susurró, su voz baja y resonante, haciendo eco en mi pecho. «Cory, mis pies apenas me llevaban fuera de la casa», el sonido de su risa en pos de mí en la noche. Salí de Adams al día siguiente, el abandono de la casa, dejando atrás todo lo que tenía. La ciudad era simpático pero distante, sus rostros pálidos, sus voces callaron. Me he mudado 2 veces desde entonces, pero la campana de la bruja no la laza ir. Los golpes me ha seguido, débil al principio, pero en crecimiento, más fuerte, más insistente. La veo en mis sueños, sus ojos huecos viendo, su risa haciendo eco en los rincones de mi mente. Yo sé que ella está esperando de su presencia, una sombra que nunca se desvanecen. La campana de la bruja no es solo una historia. Ella es una maldición, una oscuridad que se aferra a la línea de sangre, a la tierra, a cualquiera lo bastante tonto para cruzar en su camino. Y sé que nunca se me va a escapar. La casa de los 1000 ojos. La casa de los 1000 ojos no era su nombre real. Oficialmente fue el Leland Mansion, una extensa finca victoriana encaramado en la cima de una colina con vistas a la bahía de San Francisco. Pero cualquiera que hubiera estado en el interior, o incluso cerca de él, sabía por qué se había ganado el apodo. Cada ventana, cada espejo, en cada superficie pulida por dentro parecía observarlos, para reflejar no solo su imagen, sino algo más profundo, algo más oscuro. Yo era un fotógrafo de arquitectura, y cuando recibí la llamada del documento de la mansión de una venta potencial, no podía decir que no. La oportunidad era demasiado raro, demasiado tentador. La casa había sido abandonada por décadas. La propiedad enredados en disputas y susurro historias de la tragedia y la locura. Era el tipo de asignación que hizo una cartera inolvidable. Desde el momento en que llegué, la casa se alzaba sobre mí, su ornamentada fachada de yeso en la sombra por la puesta de sol. Sus numerosas ventanas brillaban como los ojos, sus agrietados paneles de distorsión de la luz.
El aire se sentía pesado, como si la propia casa exhalado un desmayo, opresiva presencia. El agente de bienes raíces, un sinsentido de mujer llamada Denise, me entregó las llaves y se fue rápidamente, murmurando algo acerca de la necesidad de coger un vuelo. Yo estaba solo, como entré en el interior. El crujir de la enorme puerta de roble eco a través de la gran hall de entrada. El interior era impresionante, tallada paneles de madera, suelos de mármol, lámparas de arana, que aún se aferran a su empanada brillantez. Pero no fue una mala calidad de todo esto. Los espejos que cubrían los pasillos estaban deformadas, su cristal nublado, lo que refleja la poca luz de maneras que hizo que las sombras de estiramiento de forma antinatural. Las ventanas parecían mal, demasiado. Estaban por todas partes pequeñas, redondas, cuadradas, rectangulares colocados en ángulos extraños que no coincide con el exterior. Puedo configurar mi cámara tratando de concentrarse en el trabajo, pero la sensación de ser mirado nunca a la izquierda. Como me mudé a través de las habitaciones, la sensación se hizo más fuerte. No era solo el de windows y espejos. Los muros parecían a pulso con una tranquila la conciencia. La primera verdaderamente cosa extraña sucedió en la biblioteca. Fue una cavernosa habitación forrada con piso a techo de estanterías, la mayoría de ellos vacios. Un enorme espejo que estaba encima de la chimenea, su vidrio oscura y agrietada. Como me enmarcada la foto, ajustar el enfoque de la cámara, me di cuenta de algo en el reflejo de una figura, débil y vago, de pie en la esquina de la habitación. Me volví rápidamente, pero la esquina estaba vacía. Palpitación de corazón, miré hacia atrás a través de la cámara. La figura había desaparecido, diciéndome a mí mismo que era un truco de la luz, que terminó en el tiro y se fue, pero la inquietud que compartían, el aire de la casa cada vez más frío con cada paso. Por el momento en que cayó la noche, la casa se sentía vivo. Los crujidos de las tablas del suelo eran más fuertes, más deliberado, como pasos fuera de sincronización con la mía. El viento afuera parecía susurro mientras pasaba a través del agrietado paneles, llevando débil, indistinto de las palabras. Y entonces los ojos empezaron a moverse. Se inició en el gran salón de baile, donde una hilera de ventanas de altura pasa por alto la hall. Como puedo ajustar la cámara, me di cuenta de la reflexión de haz de mi linterna cambiando de forma antinatural, como si las propias ventanas eran de flexión para que me siga. Me paralicé, mirando el vaso, mi aliento en la captura de mi garganta. ¡Qué parpadeo! ¡Oh! Los paneles de cristal brilló por un momento, un leve ondulación, como el agua, perturbado. Tropecé de nuevo. Haz de mi linterna haciéndose a través de la habitación, la captura de los bordes de los espejos y ventanas que ahora parecía glint con malicia. La sensación de estar siendo vigilado era agobiante, asfixiante, como si la casa en sí estaba estudiando sus 1000 ojos estrechamiento, el enfoque. Se me cayó mi cámara y corrió hacia la puerta. Mis pasos resuenan en el inmenso vacío salas, pero cuando me llego, la puerta no se movió. El bloqueo activado, el mango trenzado, pero era como si la casa se había sellado en si se cierran. El ambiente se volvió más frío, las sombras más profundas, los susurros más fuerte. Y entonces vi en ella. Ella se puso de pie en la parte superior de la escalera de honor. Su figura iluminada por la tenue luz de la luna se filtra a través de una ventana rota. Ella estaba vestida con un andrajoso vestido, su rostro pálido y vacío, sus ojos oscuros y resplandeciente como el cristal a su alrededor. Ella no se movía, no hablaba, pero su presencia llenaba el aire con un asfixiante de pavor. No debería haber venido, una voz susurro, aunque sus labios no se mueven. Las sombras a su alrededor cambio, que se extiende hasta las escaleras como garras, alcanzando hacia mí. Tropecé de nuevo, mi respiración que entra en desigual jadeos, mis manos hurgando por la cámara que me había caído. En el momento en que me toco, el murmullo se convirtió en un rugido, el aire alrededor de mí, vibrando con un bajo resonante zumbido que hizo que mi dolor de oídos. No recuerdo cómo salí. Un momento, yo estaba en el hall de entrada, las paredes pulsando las ventanas brillando como los ojos. La siguiente, yo estaba fuera, el aire frío de la noche mordiendo mi piel, la casa del silencio y la oscuridad detrás de mí. Mi cámara estaba siendo sostenido en mis manos, su correa de corte en la palma de la mano. Yo no se desarrollan las fotos. No quería ver lo que puede mostrar.
La casa de los 1000 ojos todavía está allí, sus ventanas oscuras, sus espejos rajados, sus secretos a la espera. Y a veces, tarde en la noche, me siento viendo las reflexiones que no coinciden con mis movimientos, las sombras que se extienden demasiado, tenues susurros que hacen eco en el silencio. La casa no es olvidar, ni tampoco sus ojos. El Wendigo del Hambre. La nieve cayó pesadamente en el Parque Nacional Glacier, Montana, cubriendo los árboles y las montañas en un denso silencio sofocante. El paisaje era impresionante, pero hubo un borde a la belleza, un sentido de algo primordial, algo peligroso, que acechan más allá del alcance del entendimiento humano. Yo era parte de un pequeño grupo de excursionistas, 5 en total, en el invierno una expedición para explorar algunos de los del parque menos transitada para esquí de fondo. Nuestro guía, un estoico hombre llamado Hank, que había vivido en la región durante toda su vida. Él sabía que la tierra mejor que nadie, sus historias del desierto a la vez fascinante y desconcertante. Entre ellos estaba la leyenda del Wendigo. Es un viejo cuento. Hank dijo, cuando nos reunimos alrededor de la fogata nuestra primera noche. El Wendigo es un espíritu del bosque, una criatura nacida del hambre y la codicia. Dicen que viene para aquellos que pierden su camino, se alimenta más que la carne. Lleva tu alma. Nos reímos de él, la manera en que los forasteros hacen cuando se enfrentan con el folclore. Pero Hank expresión nunca vaciló, sus ojos escaneando el oscuro bosque y a nadie. No se alejan demasiado de la del grupo. El bosque no siempre vamos a volver. A la mañana siguiente, partimos temprano. El frío muerde en la cara como que camino a través de la nieve. El bosque estaba extrañamente tranquila. Los únicos sonidos que el crujido de las botas y el ocasional llamada de un lejano pájaro. La más profunda nos fuimos, el más pesado que el aire parecía crecer, el silencio presionando como un peso. Comienzo con las huellas. Estábamos a kilómetros de cualquier camino, en el corazón del parque, cuando nos dimos cuenta de ellos enormes pistas, demasiado grande para cualquier animal que podría nombrar. Eran espaciados de manera antinatural lejos, como si lo que había hecho tenía una increíblemente larga zancada. Hank se arrodilló al lado de ellos, su frente arrugada, su rostro pálido. «Esto no es correcto», él murmuró, su voz apenas audible. «¿Qué quieres decir?», le pregunté, mi aliento visible en el aire helado. Hank sacudió la cabeza. Solo mantenerse en movimiento, estar cerca. La inquietud se apoderó de nosotros, nos gusta la nieve, fuertes e inquebrantables. A medida que se mueve más en el bosque, las pistas continuación, el tejido a través de los árboles, a veces doblando la espalda, como si la criatura era de vueltas de Estados Unidos. Esa noche, los murmullos comenzaron. Me desperté con el sonido de algo que se mueve fuera de mi tienda de campana. Al principio, pensé que era el viento, pero luego he oído. Es un bajo, gutural susurro, débil pero inconfundible, roscado a través de la oscuridad. «Ven, más cerca». Mi corazón corrió como he descomprimido la tienda, mi linterna de corte a través de las sombras. El bosque era todavía, la nieve intacta, pero los susurros continuó creciendo más fuerte, más insistente. «Ven». Tropecé de nuevo, mi aliento en la captura de mi garganta, mi pecho apretado con miedo. Cuando miré detrás de mí, vi a Hank de pie en el borde de la luz del fuego, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos. «Has oído demasiado», dijo. No era una pregunta. Al día siguiente, las cosas se pusieron peor. Uno de los excursionistas, un joven llamado Daniel, desapareció. Habíamos almorzado. De la nieve que cae suavemente, el bosque un Nervingly tranquilo. Se metió en los árboles, diciendo que necesitaba para aliviar a sí mismo, y nunca regresó. Hemos buscado durante horas y horas, llamando a su nombre, nuestras voces tragado por el silencio opresivo. Las pistas que hemos encontrado no eran su. Eran más grandes, más profundos, que conduce lejos en el bosque. Por la noche, que se redujeron a 4. Los murmullos volvieron, más fuerte ahora, haciendo eco a través de los árboles, de enhebrar a través de nuestro campamento. El fuego hizo poco para ahuyentar el frío, las sombras de estiramiento anormalmente larga, parpadeando como estaban vivos. Y entonces lo vio. La figura se sitúa en el borde de la luz del fuego, alto y demacrado, sus extremidades increíblemente largo, sus ojos brillando débilmente en la oscuridad. Su rostro estaba esquelético,
su boca estirada en una grotesca sonrisa que reveló dientes afilados. Ella no se movió, pero su presencia llenaba el aire con una asfixiante de pavor. Es el Wendigo Hank Susuro, su voz temblando. No smieweva, no mira en los ojos. Pero ya era demasiado tarde. Uno de los excursionistas, una mujer llamada Carla, dejó escapar un grito y se metió corriendo en el bosque. La criatura se mueve. Entonces, más rápido que cualquier cosa que jamás había visto, su esqueleto de desaparecer en las sombras después de ella. Sus gritos resonaron por solo un momento antes de que el bosque se fue en silencio. No dormimos esa noche. Hank mantiene el fuego quema, su rifle agarró firmemente en sus manos, su rostro en la sombría determinación. No se detendrá, dijo. No solo nos quieren, quieren miedo. El hambre nunca termina. Por la mañana, solo había 3 de nosotros a la izquierda. Las pistas estaban en todas partes ahora, rodeando el campamento, cortando a través de la selva en imposible patrones. Nos trasladamos rápidamente. Hank, y nos lleva con una determinación que nace de la desesperación, sus ojos escaneando los árboles, sus pasos deliberados. Los susurros seguido, creciendo más fuerte, más insistente, roscado a través del aire frío como una canción que no podía escapar. La figura apareció de nuevo. Más cerca esta vez, su hueco ojos se posaron en nosotros, su esqueleto sonrisa de ampliación. Hank volvió, levantando su rifle, pero la criatura era más rápido. Se abalanzó, su larga, con garras en las manos estiradas para él, su gutural gruñido llenando el aire. Hank gritó para correr, su voz de corte a través del caos, y lo hicimos. El bosque de cierre en torno a nosotros, los susurros ahogando todo lo demás. No recuerdo cómo me salió. La última cosa que recuerdo es la figura de los ojos, ardor en la mía, su presencia llenando el aire con un hambre tan profundo que sentía como que iba a tragarme todo. Me fue encontrado 2 días más tarde, la mitad de congelados y delirante, a murmurar sobre el Wendigo, acerca de los susurros, sobre el bosque, que no vamos a ir. Nadie me creyó, por supuesto. Dijo que era el frío, el aislamiento, el miedo. Pero yo sé la verdad. El Wendigo es real, y su hambre es eterno. Se espera en las sombras del bosque, sus susurros llevado por el viento, sus ojos huecos viendo, su esqueleto sonrisa prometedora, el tipo de terror que no deja nada detrás. La obsesión de Fresno Manor. Ashwood Manor se sentó en las afueras de la ciudad de Savannah, Georgia, una extensa finca rodeada de musgo cubierto de robles y gruesa, asfixiando las sombras. Los lugareños le susurró cerca de la casa de la oscuridad de la historia, una historia de amor, traición y venganza. Pero para mí y mi marido, James, era un sueño hecho realidad. La casa era vieja, sí, pero su encanto sureno era innegable. Un comienzo perfecto para nuestra nueva vida juntos. Hemos movido en un cálido día de verano. El aire espeso con olor a jazmín y a hierba recién cortada. La casa se sentía vivo. Sus suelos de madera que crujen bajo los pies. Las lámparas de arana de la captura de la luz solar y la dispersión a través de los techos altos. Casi podía ignorar la sensación de pesadez en el aire. La forma de las sombras parecía permanecer solo un poco demasiado largo en las esquinas. La primera noche celebramos con champán, brindando a nuestro futuro como nos sentamos en el porche, las cigarras canción llenando el aire. No fue hasta que nos fuimos a la cama que me di cuenta de algo extraño. El espejo de la habitación, una ornamentada antiguos que venían con la casa, parecía ondulación débilmente en la luz de la luna. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, un truco de la luz, y cayó en un sueño inquieto. Los sueños comenzaron la noche. Yo estaba de pie en el salón, la arana encima de mi parpadeo, proyectando sombras extrañas en las paredes. Una mujer estaba parada en la esquina, ella de espaldas a mí, su cabello oscuro en cascada sobre sus hombros. Ella se volvió lentamente, su rostro pálido, sus ojos huecos, llenos de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Ella alzó una mano, apuntando hacia el espejo. Ice, susurro, su voz baja y temblorosa. Antes de que sea demasiado tarde. Me desperté con un sobresalto, la sala de frío a pesar del calor del verano. James estaba dormido junto a mí, su respiración lenta y constante. Me dije a mí misma que era solo una pesadilla, un resultado de la tensión y la emoción de la mudanza. Pero a la mañana siguiente, me encontré con algo extraño.
El espejo en nuestra habitación había cambiado. La pristina de vidrio ahora estaba agrietado. Las líneas de débil rastreo desde el centro. Corrí mis dedos sobre la superficie, pero las grietas no estaban en el exterior. Ellos estaban dentro de la copa. ¿Ves esto? Mi pregunta James, mi voz temblando. Él frunció el ceno, examinando el espejo. Debe de haber sido como que cuando nos mudamos. No me di cuenta. Yo no estaba convencido, pero no me sostienen. En lugar de eso, me pasé el día desembalaje, tratando de debilitar el persistente malestar que se aferró a mí como una segunda piel. Esa noche, mientras nos sentamos en el salón, la arana de luces parpadeaban como en mi sueño. Me paralicé. Mis ojos se adentraban en el espejo que colgaba sobre la chimenea. Por un momento, pensé que la vio la mujer de mi sueño, su reflejo débil, su hueco ojos mirando hacia mí. Las luces se apagaron entonces, sumiendo la habitación en la oscuridad. James maldijo buscando su teléfono, el débil resplandor de su pantalla proyectando largas sombras sobre las paredes. «Debe ser el breaker», dijo, de pie. «Voy a ver». Me quedé en el salón. Mi corazón latía más rápido, el silencio pulsando en torno a mí. El tenue sonido de las pisadas resonaba desde el piso de arriba, lento y deliberado. Llamé a James, mi voz temblando, pero no hubo respuesta. Los pasos creció más fuerte, bajando las escaleras, cada crujido de la madera enviando escalofríos por mi columna vertebral. El ambiente se volvió más frío, las sombras más oscuras, el espejo encima de la chimenea reflejo no de la habitación, pero algo más, una figura débil y fantasmal, de pie en el borde del marco. Irse, la voz de mujer se hizo eco, llenando la habitación. Ella no va a permitir que te quedes. Me volví al igual que James regresó, linterna en mano. Las luces parpadeaban y de vuelta a la vida, la habitación vacía, el espejo que refleja solo nuestras caras pálidas. ¿Qué sucede?, preguntó, su frente arrugada. Yo no sabía cómo explicar lo que había visto, lo que había oído. En lugar de eso, me sacudí la cabeza, forzando una sonrisa. No es nada, solo cansado. En los próximos días, la actividad se intensificó. Las puertas de golpe en sus propios, puntos fríos aparecido en toda la casa, y los objetos se movieron sin explicación. Me desperté una noche para encontrar el espejo en el dormitorio destrozado completamente, los fragmentos esparcidos por el suelo. En su lugar fue un mensaje, rayado en la pared detrás de ella. Ella está aquí. La mujer apareció de nuevo en mis sueños, sus advertencias creciendo más desesperada. Debe irse, dijo ella, su voz temblando de miedo. Ella no se detendrá hasta que ella lo lleva. Yo no entendía a qué se refería hasta que la noche James desapareció. Me desperté para encontrar a su lado de la cama vacía, las hojas de frío. La casa estaba en silencio, el aire pesado, asfixiante. Como he buscado para él, escuché la risa, baja y burlona, que viene de la sala de ordeno. Cuando entré, el ambiente se volvió más frío, las sombras más profundas. James se paró frente al espejo, sus ojos, su expresión en blanco. La mujer estaba allí, su figura débil pero inconfundible, su mano apoyada en su hombro. «¡Que se vaya!», yo grité, mi voz quebrantóse. Ella se volvió hacia mí, sus ojos huecos llenos de tristeza. «No soy yo», dijo ella, su voz apenas audible. «Es ella». La risa se hizo mayor, el espejo ondulante como el agua, sus superficies se distorsionan. Una segunda figura emergió alto, oscuro, su cara oculta, su presencia llenando la habitación con un asfixiante de pavor. «Irse», la primera mujer dijo de nuevo, su voz urgente. «Antes de que ella tome usted también». Me agarro de James, tirando de él lejos del espejo, el frío quema mi piel. Las sombras llegado para nosotros, agarrar, girar, pero no me detuve hasta que estaban fuera de la casa, la puerta cerrarse de golpe detrás de nosotros. Nunca nos fuimos de vuelta. Ashwood Manor sigue en pie, su Windows oscuridad, sus paredes de la celebración de los ecos de lo persigue a él. No sé quién es la mujer que era, o lo que ella fue la que nos protege de. Pero sé esto, algunas casas no son para ser vivido. Y algunos espíritus no quieren dejar ir. El fantasma de tren de Old Hickory. La leyenda del fantasma de tren de Old Hickory habían dicho durante generaciones.
Una historia de fantasmas en la trama de la pequeña Tennessee de la ciudad. Dijeron que solo apareció en las noches brumosas, su silbato haciendo eco gememos lastimeramente a través de las colinas. Aquellos que la vieron nunca fueron los mismos, y aquellos que se acercaban a ella nunca más fueron vistos. Yo no creía en las historias, por supuesto. Como periodista para un documento regional, mi trabajo fue investigar y descubrir la verdad. El tren no era nada más que una reliquia del pasado, un mito idealizado pasado a entretener y fantasma. Eso es lo que yo pensaba hasta la noche escuché el silbato. Fue justo después de la medianoche cuando llega la antigua estación, el desmoronamiento de la reliquia abandonado hace mucho tiempo, sus otrora gran arcos ahora cubierta de hiedra. El aire estaba lleno de niebla, el tipo que se aferró a tupil y apagados cada sonido. Mi pies de pie en la plataforma, linterna en mano, mi aliento visible en el aire frío de la noche. Las pistas se extendían en la oscuridad, oxidado y cubierto de maleza, desapareciendo en la niebla. La estación en sí era extrañamente en silencio, el único sonido que el débil susurro de las hojas en la brisa. Tomé una respiración profunda, decidido a demostrar que la leyenda no era nada más que un cuento. Y entonces, yo lo oí. El silbato fue débil al principio, un bajo, lúgubre sonido que parecía venir de algún lugar profundo dentro de la niebla. Envió un escalofrío por mi columna vertebral, mi linterna tembló en mi mano. El sonido creció más fuerte, más cerca, llenando el aire con una pesada resonante eco. Me dije a mí mismo que era el viento, un eco de algo pasado de largo, pero como el sonido de las ruedas sobre los rieles se unió al silbato, un profundo y rítmico batir de que vibraba a través de la plataforma, no podía ignorarlo. Una débil luz apareció en la distancia, cortando a través de la niebla como un fantasmal faro. Estaba pálida y vacilante, proyectando largas sombras que bailaban a través de la plataforma. El tren salió lentamente, su enorme forma de materialización de la niebla. Su motor fue ennegrecido y desgastada, vapor de burla de sus lados, sus ventanas oscuras. El silbato sopló de nuevo, más fuerte ahora, su sonido casi lúgubre. El tren se detuvo enfrente de la plataforma, su presencia llenando el aire con un peso asfixiante. La niebla se arremolinaba a su alrededor, sus ruedas de burla ya que se detuvo. Me paralicé, mi aliento en la captura de mi garganta, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El tren de puertas abiertas deslizó con un bajo gemido, revelando un interior banado en dim, el parpadeo de la luz. Sombras se movían dentro, tenues figuras que parecían parpadear como morir brasas. Un conductor salió, con su uniforme de jirones y desgastado, su rostro pálido y hueco. No hablaba, no se movía, pero sus oscuros ojos se posaron en los míos, llenos de algo que no podía nombrar. ¿El embarque?, preguntó su voz baja y resonante, cortando el aire pesado. Sacudí mi cabeza, mi voz atrapada en mi garganta. Mi instinto gritaba a mí para correr, pero mis piernas no se movían. El tren del interior llamó a mí, un extraño, inexplicable tirón que hizo que mi pecho el dolor. Como me quedé congelado, las figuras en el interior del tren se volvió hacia mí. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos huecos, sus movimientos lentos y deliberados. Se miró fijamente, su presencia llenando el aire con una asfixiante de pavor. Usted no debería estar aquí, una voz susurró, tenue y borrosa, llevado por el viento. El conductor piso más estrecha, sus ojos hundidos fija en la mía. Embarque, repitió, su tono más oscuro, más insistente. El ambiente se volvió más frío, la niebla pulsando en mi alrededor, las sombras de estiramiento anormalmente larga. Tropecé de nuevo. La luz de la linterna que cae de mi mano, su haz de corte a través de la niebla y revelando más figuras de pie, justo más allá del tren silencioso, inmóvil, mirando. El conductor de la mano se extendió para mí, esquelético y pálida, sus dedos rozando mi brazo. El momento en el que me tocó a mí, el aire se llenó de un ruido ensordecedor. El sonido del silbato del tren mezcla con los gritos de innumerables voces, haciéndose eco, suplicando, gritando. Me tiro de mi gratis, tropiezo fuera de la plataforma y en la niebla. El silbato del tren sopló de nuevo baja y triste, cuando empezó a mover sus ruedas, el rechinar contra los oxidados pistas. Las figuras dentro del aparto, sus ojos huecos de desaparecer en la oscuridad como el tren desapareció en la niebla. La plataforma se quedó en silencio, la niebla tragar todo,
el aire pesado y todavía. No recuerdo cómo llegué a casa. La siguiente cosa que supe, yo estaba sentado en mi coche, mis manos agarrando el volante, mi respiración irregular, la memoria del tren, el conductor, las figuras dentro, todo era demasiado vivo, demasiado real para ser un sueño. Nunca escribí la historia. Old Hickory todavía rumores acerca del fantasma de tren, su silbato eco a través de las colinas de las noches de niebla. Algunos dicen que se lleva las almas de los perdidos, otros afirman que se trata de un portal a otro mundo. Todo lo que sé es que es real. Y nunca voy a volver. La congelada de las almas de la Händico en la estación. La investigación en el Ártico. La estación se sentó en una de las regiones más remotas de la Tierra, de un marcado la extensión de hielo y nieve, donde el sol apenas se levantó durante los largos meses de invierno. Nuestro equipo de 6 científicos estaba allí para estudiar los patrones del clima y el derretimiento de los glaciares, el tipo de trabajo que requiere el aislamiento, el enfoque y la capacidad para resistir las más duras condiciones de la naturaleza puede lanzar en nosotros. Estamos preparados para el frío, por la soledad, por las interminables noches, pero ninguno de nosotros estaba preparado para lo que encontramos bajo el hielo. Lo que comenzó como una rutina de la expedición. Nuestros instrumentos habían detectado anomalías profundo en el glaciar, las lecturas que sugiere un gran objeto enterrado muy por debajo de la superficie. Hemos asumido que era geológica una antigua piedra, una bolsa de agua congelada. Emocionado por la perspectiva de descubrir algo, sin tocar para miles de años, nos pusimos a trabajar de perforación en el hielo. La perforación tomó días, el zumbido de las máquinas sin cesar, el frío que se filtra en nuestros huesos a pesar de la estación del sistema de calefacción. La más profunda nos fuimos, el extraño las lecturas se convirtió. La temperatura en torno al objeto era anormalmente caliente, derretir el hielo desde dentro, a pesar de las gélidas medio ambiente. En el 5.º día, se rompió a través de. El objeto fue masiva, su superficie lisa y metálica, brillando débilmente en las duras focos. Era distinta a cualquier cosa que jamás había visto, demasiado perfecto para ser natural, demasiado extraño para ser hecho por el hombre. El aire se sentía pesado, cargado, como si la atmósfera misma había cambiado. Es vida, el Dr. Carter murmuró, su aliento visible en el aire helado. Ella fue nuestro investigador principal, una mujer conocida por su mente aguda y una inquebrantable actitud. Pero ahora, aunque ella lo miró desconcertado. Eso es imposible, le dije, mi voz temblando a pesar de mí mismo. Es de metal. Pero no creo que mis propias palabras. Había algo en el objeto que se sentía mal, como si estuviera mirando, esperando. Instalamos sensores en todo el sitio, el monitoreo de la temperatura del objeto, su campo electromagnético, su extraña, débil vibraciones, las lecturas desafiado a la explicación, los números cambiando constantemente, como si el objeto estuviera vivo, cambiante de reaccionar. Esa noche, los sueños comenzaron. Me desperté en un sudor frío, mi corazón late con fuerza, la memoria de un sueño vivido y rao. Yo había estado de pie en una interminable extensión de hielo, el objeto al pasar por encima de mí, su superficie ondulante como el metal líquido. Sombras se movían dentro de ella, las formas que eran casi humanos pero mal, sus formas distorsionadas, sus movimientos bruscos y poco natural. Los susurros comenzaron entonces, suave y débil, roscado a través del aire frío. No debería haber venido, dijeron ellos, sus voces superpuestas, hueco y distante. Cuando le dije a los otros sobre el sueño, yo esperaba que ellos se ríen, tiza máximo estrés o agotamiento. Pero sus rostros estaban pálidos, sus ojos dilatados por el miedo. Habían tenido el mismo sueño. En el 3.er día, los susurros ya no estaban confinados a nuestros sueños. Llenaron la estación por la noche, enhebrar a través de los oscuros pasillos, sus palabras débil pero inconfundible. Dejar, antes de que sea demasiado tarde. Las luces parpadeaban constantemente, el aire cada vez más frío a pesar de los calentadores funcionando a plena potencia. El equipo averiado, nuestros instrumentos de registro de imposible lecturas. El objeto de las vibraciones se hizo más fuerte, más rítmico, como un latido del corazón haciendo eco a través del hielo. Entonces, uno de los desaparecidos, Liam, el geólogo, había ido a ver el sitio de perforación,
su figura apenas visible a través de la espesa nieve. Cuando no regreso, nos fuimos después de él, el frío muerde en nuestra piel, la nieve cegadora, sus pistas de LED para el borde del objeto, donde se detuvieron abruptamente. No había señal del no hay huellas que conducen, sin perturbación en la nieve. Era como si se hubiera esfumado en el aire. Tenemos que salir, dijo el doctor Carter, su voz temblando. Esto no es natural. Esto no es correcto. Pero la tormenta tenía otros planes. Los vientos aullaban en el exterior, la nieve de pilotaje en contra de la estación de interceptación de nosotros. Las radios fueron muertos, nuestras llamadas para ayudar atragado por la tormenta. El murmullo creció más fuerte, más insistente, el llenado de la estación con su eco voces. El objeto de las vibraciones se convirtió en un zumbido bajo, resonando a través de las paredes, los pisos, nuestros huesos. Y entonces las sombras vino. Se mudaron a través de la estación por la noche, el parpadeo en la periferia de nuestra visión, sus formas cambiantes, sus sueños más, sus ojos brillando débilmente en la oscuridad. Nos barricadas en nosotros mismos, en la sala principal, el aire lleno de miedo, los susurros ahogando nuestros pensamientos. Van a venir, dijo el doctor Carter, su cara pálida, el temblor de sus manos. ¿Qué quieren?, le pregunté, mi voz quebrándose. Ella no contestó, ninguno de nosotros conocía. El final de la noche, las luces fracasado completamente, hundiendo la estación en la oscuridad, las sombras cerrado en sus formas de solidificación, sus ojos ardiendo con una luz artificial. El murmullo se convirtió en un rugido, sus voces superpuestas, llenando el aire con un sonido que hizo que mi dolor de pecho, mis oídos anillo. No debería haber venido, dijeron ellos, sus voces unificada, ensordecedor. La última cosa que recuerdo es el frío que quema, que se congela desde dentro hacia afuera. Cuando me desperté, estaba tendido en la nieve, la estación de una oscura silueta en la distancia. El objeto se ha ido, el que susurra en silencio. Yo era el único que queda. Los rescatistas me encontró días después, la mitad de congelados y delirante, murmurando acerca de las sombras y susurros sobre un objeto que no debería existir. No me creyeron, por supuesto. Se dijo que la tormenta había llevado a los otros, que el aislamiento había llegado a mí. Pero yo sé la verdad. El objeto está todavía allí, enterrado en algún lugar bajo el hielo, sus sombras a la espera, sus susurros de llamadas, que no estaba destinado a ser encontrado, que no estaba destinado a ser molestado. Y sigue vivo. El fantasma de la enfermera. Mi nombre es Laura Whitfield y he sido enfermera en el Hospital de la Misericordia en Kansas durante casi una década. Siempre me ha gustado ayudar a la gente, estar en los momentos más vulnerables, pero nada me preparo para los horrores que acechan mis noches después me encontré con ella. Las historias comenzaron en silencio. Paso entre las enfermeras durante los turnos de noche, susurro rumores sobre el fantasma de la enfermera que vagaban por los pasillos, la administración de dosis letales para los pacientes que visito. Yo pensé que se trataba de una historia de fantasmas, una manera de asustar a los nuevos enfermeros, pero eso fue antes de que yo la vi a mí mismo. La primera vez que oí hablar de ella fue durante un turno tarde en la UCI. La noche fue tranquila, en donde todos los ruidos se siente amplificado, y me estaba poniendo al día con el papeleo cuando una de las enfermeras mayores, Eleanor, mencionó una historia que había escuchado años atrás. Dicen que ella era una enfermera aquí en la década de 1950, Eleanor dijo, su voz baja. En aquel entonces se llamaba la enfermera Elena. La gente dice que ella era amable, tierno, que había un camino con los pacientes. Pero entonces, un día, algo se rompió. Ella comenzó a la eutanasia de ellos, convence a sí misma que ella estaba ayudando a ellos por fin a su sufrimiento. Mi curiosidad se despertó, pero me rechazo como una leyenda urbana. Pero las próximas semanas estaban llenos de extraños sucesos de los que me hizo cuestionar todo lo que pensé que sabía. Comenzó con pequeñas cosas médicas de los gráficos de la desaparición, los medicamentos desapareciendo desde el gabinete de suministro, los pacientes despertarse gritando acerca de la mujer de blanco de pie sobre ellos. Mis compañeros de trabajo se la limpió, culpando el turno de noche y el habitual desorientación de los pacientes y hospital, pero las historias se volvieron más frecuentes. Y, a continuación, la muerte comenzó. Una noche, yo estaba trabajando con un paciente llamado D. Lowry. Él era mayor y frágil pero estable, recuperando de una cirugía. Alrededor de la medianoche, he comprobado en él,
y él estaba descansando en paz. Pero cuando regresé 1 hora más tarde, él se había ido. Su monitor de ritmo cardíaco volvió a la calma, su cuerpo frío. No tenía sentido, había mostrado ningún signo de deterioro, no hay indicios de que algo andaba mal. El médico declaró que era natural de paso, pero algo acerca de su muerte, se sentía mal. Cuando estaba saliendo de la habitación, me di cuenta de algo extraño, un tenue olor a viejo, rancio perfume persistente en el aire. El tipo no llevaba nada más, y en la esquina de la habitación, casi invisible en las sombras, pensé ver una figura de una mujer vestida en un antiguo uniforme de enfermera, su cara pálida, sus ojos vacíos. Parpadeé y ella se había ido. Traté de shake it off, de convencerme de que era solo mi imaginación, pero durante el próximo par de noches, más pacientes comenzaron a morir, cada muerte tan repentina e inexplicable como la última. Cada vez, allí estaba el mismo tenue aroma de perfume, esa misma luz fugaz de una figura en blanco. Finalmente, una noche, me he decidido a quedarse hasta tarde, decidido a llegar al fondo de lo que estaba sucediendo. Hice mis rondas, la comprobación de cada habitación, la sensación de los pelos en la parte de atrás de mi cuello aumentando a medida que las horas pasaban. Y entonces, justo después de la medianoche, lo he oído un suave, pero constante pitido proveniente de la habitación Treimondrednin, una habitación donde un paciente se había muerto la noche anterior. Caminé por el pasillo, mis pasos resuenan en el silencio, mi corazón late con fuerza mientras me acercaba a la puerta. La habitación estaba vacía, las luces tenues, pero como entré en el interior, la temperatura de la tierra, el aire crece grueso y pesado. Y entonces, vi en ella. Ella estaba junto a la cama, de espaldas a mí, su figura parcialmente oscurecida por las sombras. Su uniforme era una tierra virgen, su cabello perfectamente atrapado debajo de su gorro, y sus manos estaban ocupadas con algo que yo no podía ver. Me sentía paralizado, mi aliento de la captura en mi garganta como yo la mire a ella, una sensación de malestar agrupación en mi estómago. La enfermera Elena, susurré, mi voz apenas audible. Ella se volvió, lentamente, su rostro pálido e inexpresivo, sus ojos huecos, como pozos negros que parecían ver a través de mí, sus manos en una jeringa, la aguja brillando en la luz tenue lleno de oscuridad, un líquido espeso que no reconozco. No soy de aquí, ella susurró, su voz suave fantasmaleco. Ellos necesitan la paz, estoy aquí para darles eso. Quería gritar, correr, pero mis pies no se movían. Me sentí atrapado como me estaba ahogando en su mirada, el aire alrededor de mí espesa y sofocante. Ella dio un paso hacia mí, con su mano llegar, de la jeringa brillando en la oscuridad. No se puede dejar de mí, ella susurró, su voz llena de una extraña calma. Yo les ayude, me libre de ellos. En ese momento comprendí. Ella realmente creía que ella estaba ayudando, liberarlos de su sufrimiento, pero su versión de ayuda fue torcido, manchada por lo que la oscuridad se había consumido ella todos esos años. Tropecé hacia atrás, liberarse de su mirada, y salió corriendo de la habitación. Mi corazón late con fuerza como me apresuré por el pasillo. Las luces parpadeaban, sombras moviéndose a través de las paredes, y yo podía oír sus pasos tras de mí, con un suave, constante ritmo que se hizo eco a través de los vacios pasillos. Cuando llegué a la estación de enfermeras, miré hacia atrás, pero ella se había ido, el pasillo en silencio, vacío, como si ella nunca había estado allí. Pero las extrañas muertes no dejar. Los pacientes continuaron a morir de repente, inexplicablemente, cada muerte acompañada por la tenue aroma de perfume, ese atisbo de sentimiento de una figura en blanco. Traté de decirle a mi supervisor, pero lo desestimo, culpando a estrés y la imaginación hiperactiva. Pero yo sabía lo que había visto, sabía que la enfermera Elena era real, su espíritu atrapado en el hospital, llevando a cabo sus torcidas de la misión de la misericordia. Ahora, cada vez que trabajo en el turno de noche, puedo sentir su presencia, al acecho fuera de la vista, observando, esperando. Puedo oír los débiles susurros de los pacientes que se despiertan gritando, que dicen que vieron la mujer con la aguja, y yo sé que ella está todavía aquí, aún llevando a cabo su trabajo oscuros, aún la administración de su final, mortal cura. No sé cómo dejar de ella, no sé si es aún posible para liberarla de la oscuridad que se une a este lugar, pero sí sé una cosa. Si alguna vez te encuentras solo en el Hospital de la Misericordia, si se detecta un leve soplo de edad perfume o ver una figura en blanco, ejecutar. Porque la enfermera Elena todavía está aquí, todavía buscando a sus pacientes, y si ella te encuentra, ella estará más que feliz de administrar la última dosis. El laberinto de maíz. Mi nombre es Ryan Davis, y generalmente no tengo a creer en historias de fantasmas o supersticiones,
Pero después de lo que pasó en la luna de la cosecha de la granja, no puedo explicar las cosas de otra manera. Pensé que iba a ser una noche de diversión, una fiesta de Halloween, emoción, con los amigos, pasear por un laberinto de maíz bajo la luz de la luna llena. Pero no sabíamos acerca de la maldición. No sabíamos sobre el espantapájaros que recorrieron el laberinto en la oscuridad, la caza de alguien lo suficientemente tonto como para permanecer en el interior. Todo comenzó en la noche de Halloween. Un grupo de nosotros, de mí, de mi mejor amigo Jake, su novia Emily y su prima Mia decidió retirar la luna de la cosecha de la finca Laberinto de Maíz. Fue el más grande en la ciudad, famosa por sus giros y callejones sin salida, y fue la última noche de la temporada. Los propietarios la habían convertido en una atracción embrujada, con actores disfrazados de fantasmas y duendes saltar desde detrás de la de maíz para asustar a los visitantes. Pensamos que iba a ser un inofensivo emoción, nada que no pudiera manejar. El lugar estaba lleno cuando llegamos, la gente riendo y gritando como corrieron a través del laberinto. La luna estaba llena, arrojando un resplandor misterioso sobre el maíz. Los tallos se mecen en la fresca brisa de otoño. La finca tenía un encanto antiguo, el tipo que parecía atrapado en el tiempo, y el laberinto de sí mismo se extendía por hectáreas, sus sendas estrechas y sinuosas, imposible navegar sin perderse. Cuando entramos, nos bromeó acerca de encontrar nuestro camino hacia el centro, de las burlas de unos a otros acerca de quién iba a tener miedo de primera. Pero como nos aventuramos más profundo, la risa empezó a desaparecer. Las luces se oscureció, y la multitud imperceptibles, hasta que sentí como que eran los únicos que quedan. El maíz parecía más alto, los caminos más oscuros, las risas de otros visitantes se pierden en el silencio. Después de un tiempo, nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. Cada vez nos condujo de nuevo al mismo lugar, las paredes de maíz presionando sobre nosotros, espeso y sofocante. Mi teléfono mostró ninguna señal, y Jake estaba muerto. Nos reímos de él al principio, pero cuanto más tiempo anduvimos, el más ansioso de que nos convertimos. Luego, nos enteramos que es un murmullo de sonido, como algo que se mueve a través del maíz solo un par de filas de distancia. Nos congelamos dispuesta a escuchar, pero no había nada. El maíz estaba en silencio, la noche aún, y tratamos de convencernos de que era solo el viento. Pero entonces le vi a él. Al principio, era solo una sombra, apenas visible en la luz de la luna, una mujer alta, delgada figura de pie en el borde de la ruta, parcialmente oculta por el maíz. Parecía un espantapájaros, su ropa harapienta, su cuerpo de forma antinatural aún así, su rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha que echó sus características en la sombra. Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, pero Jake se rió, pensando que era solo uno de los actores contratados para asuntas. «Buen traje, hombre», Jake gritó, dando un simulacro de saludo. La figura no se movió, no reaccionan, y mientras caminábamos pasado, me miro de nuevo, esperando que él se ha ido. Pero aún estaba allí, viendo nosotros, su cabeza inclinar lentamente, sus ojos oscuros fijos en mí. Seguimos caminando, pero el ambiente se volvió más frío, y el laberinto parecía más oscuro, los caminos estrechamiento, hasta que sentí como las paredes eran de cierre en cada hora, y entonces pude vislumbrar el espantapájaros de la esquina de mi ojo, su forma de desplazamiento a través del maíz, siempre un par de pasos detrás de nosotros, nunca llegar más cerca, pero sin caer nunca detrás. Emily fue el primero en decir algo. «¿No? ¿Alguien más lo vea?», susurró, su voz temblando. Mia asintió con la cabeza, agarrando su linterna como un salvavidas. Pensé que era solo un actor, pero él mantiene que nos sigue. Hemos intentado avanzar más rápido, tomando al azar se convierte, con la esperanza de bajar de él, pero no importa dónde nos fuimos, él siempre estaba ahí, acechando en las sombras, su cabeza ladeada, mirando con un silencio, la mirada insensible. Entonces, como hemos llegado a un callejón sin salida, se salió de la de maíz, bloqueando nuestro camino. Nos congelamos mirando a él, nuestros corazones latiendo con fuerza. De cerca, que él era aún más aterrador. Su piel se veía como la arpillera, áspera y desgastada, su cuerpo delgado y esquelético, sus dedos largos y retorcidos. Sus ojos estaban huecas, vacías de sockets que parecían beber en la oscuridad, y su boca estaba cosido en una retorcida sonrisa. «La vuelta atrás», dijo, su voz baja y hueco, apenas más que un susurro. «No deberías estar aquí». Jake, nunca el escéptico, se burlaron, tratando de mantener la sangre fría. «Está bien, amigo, la broma más. Solo vamos nosotros a través de...». El espantapájaros no se movió. En lugar de eso, él levantó un dedo huesudo, señalando de nuevo la forma en la que habíamos venido, su vacía mirada fija en Jake. «Irse», dijo de nuevo, su voz más fría, más oscuro.
o estancia y pagar el precio. Jake se rió, pero no había humor en ella, la tensión nerviosa. Dimos la vuelta para salir, pero como caminamos de regreso por el camino, me miro por encima de mi hombro y el espantapájaros se había ido, desaparecido en el maíz. Hemos tratado de encontrar la salida, pero cada camino parecía llevarnos en círculos, el maíz creciendo en altura, la oscuridad más profunda. Y, a continuación, escuchamos el sonido de pasos pesados y lentos, el crujido seco de hojas de maíz bajo los pies. Corrimos, nuestras respiraciones vienen en jadeos desiguales, el sonido de los pasos a seguir a nosotros, cada vez más cerca, hasta que sentí que él estaba detrás de nosotros. Podía sentir su fría mirada en mi espalda, su torcida sonrisa grabada en mi mente, y no importa lo rápido que corriendo, lo pude librarme de él. Finalmente, llegamos a otro callejón sin salida, las paredes de maíz pulsando en alrededor de nosotros, la interceptación de nosotros. Jake se volvió, gritando en la oscuridad, su voz llena de ira desesperada. «Nos deja solos», le grito. «Esto no es divertido más». Silencio. ¡Ah! Y luego, fuera de la oscuridad, el espantapájaros se acercó, sus ojos brillaban con un malévolo de la luz, su sonrisa más amplia, trenzado. Se advirtió, el susurro, su voz apenas más de un silbido. Los que se quedan, tienen que pagar. Antes que pudiera moverse, él se abalanzó hacia adelante, su largo, trenzado dedos de alcanzar para nosotros. Sentí su toque helado en mi brazo, un frío que se filtraba en mis huesos, me lleno de un terror tan profundo que apenas podía respirar. En un frenesí, nos empuja a pasado de él, rompiendo a través del maíz, nuestro único pensamiento para escapar, para llegar tan lejos de él como sea posible. Nosotros no mirar atrás, no se detuvo, ni siquiera cuando el maíz cortadas en nuestra piel, el sendero apenas visible en la luz de la luna. Finalmente, se rompió a través de la orilla del laberinto, de tropiezo en el campo abierto, jadeando en busca de aire, nuestro corazón de las carreras. Miramos hacia atrás, esperando ver el espantapájaros de pie en el borde. Nos mira, pero no había nada, solo el silencio, vacío de maíz, se mecen suavemente con la brisa. La granja estaba vacía, las luces se apagaron, los visitantes han ido. Nos quedamos solos, el laberinto detrás de nosotros, pero aún podía sentir su presencia, su fría mirada que nos mira desde algún lugar dentro de la de maíz. Nunca nos habló de esa noche, nunca le dije a nadie lo que había visto, pero cada Halloween siento un escalofrío correr por mi columna vertebral, un recordatorio de que el espantapájaros y la maldición de la luna de la cosecha de la granja. Dicen que el laberinto es solo por diversión, que es inofensivo, pero yo sé la verdad. El espantapájaros es real y que aún está ahí fuera, esperando que el siguiente grupo de tontos a pasear en su laberinto en la oscuridad. Y si alguna vez estás en Iowa, en la noche de Halloween, tenga cuidado, porque si te quedas demasiado tiempo, el espantapájaros puede simplemente decidir que es tu turno de pagar el precio. La campana de la bruja devuelve. Mi nombre es Eliza Campana, y si yo hubiera sabido lo que estaba esperando por mí en Adams, Tennessee, yo nunca habría regresado. Nombre de mi familia siempre ha estado ligada a la historia de la campana de la bruja, una leyenda yo crecí oyendo, pero nunca realmente creía. Yo pensé que se trataba de una vieja historia de fantasmas, una forma de mantener los locales de entretenimiento. Pero después de que mi padre falleció, me mudé de nuevo a la familia de Homestead para resolver sus asuntos, y no pasó mucho tiempo antes de que me di cuenta de que el pasado no era tan lejos como yo pensaba. La campana de la casa de la familia, ubicado en las afueras de Adams, estaba desgastado por el tiempo, pero tenía un extraño encanto, un recordatorio de las generaciones pasado de largo. Llegué tarde una tarde de otoño. El aire espeso con el aroma de las hojas caídas y el lejano eco de las campanas de la iglesia. La casa estaba en silencio, casi demasiado tranquilo, como si estuviera esperando a que me paso en el interior. Al principio, todo era normal: polvo de los muebles, chirriante de los suelos, el perfume de la madera vieja. Pero esa noche, lo he oído el primer signo de que algo estaba mal. Como yo estaba acomodado en la cama, oí un débil susurro, apenas audible, a la deriva a través de la oscuridad. Me paralicé, dispuesta a escuchar, pero el susurro se desvaneció, dejando un extraño silencio en su estela. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, los efectos del cansancio y el estrés de estar de vuelta en la casa sola. Pero a la mañana siguiente me encontré con una extraña marca en mi brazo, un moretón, pequeña y redonda, como la de alguien que se había apoderado de mí con una fuerza antinatural. Me sacudió como un accidente, convencí de que me había topado en algo sin darse cuenta. Pero a medida que pasaron los días, las apariciones creció extraño, más aterrador.
Me despertaba en medio de la noche con el sonido de las pisadas resonando por los pasillos, a pesar de que yo estaba sola en la casa. Objetos se mueven solos, cambiando de un lugar a otro, como si una mano invisible se reorganizarlos. Los susurros se hicieron más frecuentes, más clara, llenando el aire con una voz que no era ni hombre ni mujer. Una voz que parecía saber todo acerca de mí, mis temores, mis secretos, mis dudas. Y entonces, una noche, como me estaba quedando dormido, oí claramente por primera vez: «Bienvenido de vuelta, Eliza», la voz susurrada, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. «He estado esperando». Me marché en posición vertical, mi corazón late con fuerza, pero la habitación estaba vacía. Me dije a mí misma que era una pesadilla, solo un truco de mi mente, pero en el fondo, yo sabía la verdad. La campana de la bruja había regresado, y ella me estaba mirando, esperando por algo que no podía aún de entender. Traté de ignorarlo, para ir sobre mis días tan normalmente como sea posible, pero la presencia se hizo más fuerte. La casa se siente más vivo, más hostil con cada día que pasa. Sombras se movían por su cuenta, se arrastran a lo largo de las paredes, la torsión en formas que no debería haber estado allí. Puertas se cierran de golpe sin previo aviso. La interceptación de mí en las habitaciones por horas, solo se abren como si nada hubiera ocurrido. Desesperado por respuestas, me empezó a cavar a través de la historia de mi familia, la búsqueda de cualquier cosa que podría explicar la inquietante. He encontrado viejas cartas, diarios, registros que hablo de la original de Bell Witch. Aún tengo un espíritu que había atormentado a mi antepasado John Bell y su familia en la década de 1800. El espíritu conocido como Kate había jurado venganza en la campana de la familia, especialmente a Juan, maldiciendo a él y a sus descendientes con una ira que se había convertido en una leyenda. Como he leído, una terrible realidad empezó a liquidar a través de mí. La bruja de las palabras resonaron en mi mente: voy a atormentar a usted y a su linaje hasta que mi ira está satisfecho. Yo siempre había pensado que era solo una historia, pero estaba claro ahora que el espíritu era real, su ira eterna. De su maldición nunca se levantó. Me decidí a buscar a la única persona que puede entender el historiador local, el señor Colloway, un hombre que ha pasado su vida estudiando la campana de la bruja de la Brosta. Me escucho pacientemente como me relato los sucesos extraños, su expresión grave, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y miedo. «Eliza», dijo, su voz baja, «la campana de la bruja del espíritu ha estado latente durante años, pero dijo que volvería si un descendiente de John Bell nunca volvió a vivir en la casa. Ella está vinculada a la tierra, a la línea de sangre, y si las historias son ciertas, ella no se detendrá hasta que su venganza es completa». «¿Qué es lo que quieres de mí?», le pregunté, mi voz temblando. Él sacudió su cabeza, su rostro pálido. «Nadie lo sabe. Algunos dicen que ella quiere conducir hasta la última campana de Adams. Otros creen que ella está buscando una manera de poner fin a su maldición para finalmente descansar. Pero si ella regrese, no puede haber ninguna manera de escapar de su ira». Esa noche volví a la casa, el temor que pesan fuertemente en mi corazón. Traté de dormir, pero cada vez que cerré los ojos sentí su presencia, un frío, implacable fuerza presionando hacia abajo sobre mí, llenando el aire con una palpable oscuridad. Alrededor de la medianoche, oí un golpe en mi puerta de la habitación. Fue suave al principio, pero luego creció más fuerte, más insistente, hasta que fue un furioso golpeando, sacudir las paredes, me lleno de un terror que nunca había conocido. Me obligué a salir de la cama, mis manos temblaban, y abrió la puerta. Allí, de pie en el pasillo, era una figura débil, casi transparente, de un oscuro contorno de una mujer. Su rostro se torció en la ira, sus ojos oscuros y hueco. «No debería haber venido de nuevo», ella susurró, su voz fría y la perforación. «Estoy atado a este lugar, y también lo son ustedes». Me aparto, mi corazón latía más rápido, pero ella sí huyó, su forma de desplazamiento de torsión, llenando el aire con una energía oscura que le hacía difícil respirar. Ella levantó su mano, apuntando hacia mí, y sentí un frío, lacerante dolor en mi pecho, como si su ira fueran llegando a mi alma. «Su familia se llevó todo de mí», ella susurró, su voz llena de una antigua furia. «Y ahora tendrá que pagar el precio». Me encontré de nuevo en mi habitación, cerrando la puerta, mi mente racing, mi corazón latiendo con fuerza. Podía sentir su presencia presionando contra la puerta, sus susurros llenando el aire, que me dice de la vida que ella había dicho, el tormento que ella había infligido en el de mis antepasados. Durante horas, me senté en la oscuridad, la habitación cada vez más frío, las sombras profundas, hasta el amanecer, finalmente, rompió, y la casa quedó en silencio. Salí de la campana de Olmsted,
En la mañana, la maldición demasiado para soportar. Yo no podía quedarse, no podría vivir con el espíritu que amenazaron a mi familia, a un espíritu que nunca estaría satisfecho, su ira infinita. Salí de Adams, jurando no volver jamás, pero todavía puedo sentir su presencia, aún así escuchar sus susurros en mi mente, un recordatorio de que la campana de la maldición de la bruja es, realmente, nunca roto. A donde quiera que vaya, siento su observando, esperando, una sombra que me sigue, su ira tan antigua y profunda como las raíces de mi árbol genealógico. Y como siempre que hay una campana vivo, ella nunca va a descansar. La campana de la bruja ha vuelto, y ella no va a parar hasta que su venganza es completa. La casa de los 1000 ojos. Mi nombre es Jenna Walsh, y siempre he estado fascinado por las casas antiguas y los secretos que guardar. Por eso, cuando me enteré de la casa de los 1000 ojos en San Francisco, no pude resistir la oportunidad de recorrido. Diseñado por el excéntrico arquitecto Edward Langley a finales de 1800, la casa era legendario por sus pasajes ocultos, habitaciones secretas y el laberinto de pasillos. La gente dijo Langley construido con una única obsesión, el control. Quería ver todo lo que ocurría en el interior, para saber cada movimiento, cada susurro, cada oculto pensamiento, pero lo que no se dan cuenta de que la casa en sí estaba viendo demasiado. La casa se sentó en una solitaria colina con vistas a la bahía, su imponente estructura victoriana proyectando largas sombras a medida que me acercaba. La gira del grupo era pequeño, solo yo y un puñado de otros visitantes, todos atraídos por el misterio del Langley infame de diseño. El guía, un hombre joven con un oscuro, serio ojos, nos dio la bienvenida en la puerta de forja, su voz solemne, como se ha explicado en las reglas. Quedarse con el grupo, no se extravían, y en ningún caso abrir ninguna de las puertas que no han sido desbloqueado por el personal, ha advertido. Esta casa no es como las otras casas. Hay lugares aquí que no debe ser molestado. Él habló con una extraña reverencia, y yo podía sentir un destello de inquietud, pero la curiosidad venció. Entramos en la casa. El crujir la puerta cerrada detrás de nosotros, y me llamó la atención de inmediato por su extrañeza. El aire era espeso, casi opresivo, como si las paredes estaban cerrando, y la tenue luz de fundición misteriosas sombras a través de los estrechos pasillos. Espejos forrados de las paredes, colocados en ángulos extraños, reflejando cada uno de los otros sin cesar, de modo que se sentía como si estuviera caminando por un túnel de distorsionada, un sinfín de reflexiones. A medida que se mueve a través de las habitaciones, nuestro guía nos explicó la casa de diseño único. Langley había instalado mirillas y espejos en casi todos los de la pared, oculto pasillos que le permitió observar a sus invitados, sin ser jamás visto. Algunas de ellas incluso había paredes falsas, la creación de espacios estrechos donde podía ver lo invisible, como un fantasma en movimiento a través de la casa. A medida que nos fuimos, el más inquietante que llegó a ser, cada habitación se sentía diferente, mal, como si fuera consciente de nosotros, observando cada uno de nuestros pasos. No podía evitar la sensación de que estábamos siendo observados, no solo por los otros miembros de la gira, pero por la propia casa. Cada espejo parecía que me siga, cada sombra parecía cambiar solo cuando gire mi cabeza. En una de las habitaciones, pude vislumbrar una figura fuera de la esquina de mi ojo, una fugaz sombra que se desvaneció tan pronto como me veía. Me dije a mí mismo que era solo un truco de los espejos, una reflexión de uno de los otros visitantes, pero no podía evitar la sensación de que había algo más. Continuamos por el laberinto de pasillos, pasando oculto de las puertas y escaleras que conduce a ninguna parte. Cada vez nos desorienta, además, cada habitación sensación más asfixiante que el anterior. Y luego, en una pequeña y poco iluminada sala de estar, la vi un ojo pintado en la pared sobre la chimenea. Nos mira con una intensidad que sentía casi viva. En Langley, cree que la casa era una entidad viviente, el guía dijo, su voz haciendo eco suavemente en el silencio. Ha diseñado a saber, guardar secretos, pero algunos dicen que le atrapó algo dentro de estas paredes, algo que todavía relojes para este día. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, me miro fijamente a los ojos, sentir su mirada me sigue, y me di la vuelta, con ganas de avanzar. Pero a medida que nos siguieron a través de la casa, empecé a notar más los ojos pintados en las paredes, tallado en madera, ocultos en los patrones de papel tapiz. Parecían estar en todas partes, observando, esperando una presencia constante que creció más con cada paso. Finalmente, llegamos a un estrecho pasillo forrado de espejos en ambos lados. El guía nos dijo que este era conocido como el Salón de Reflexiones, un lugar donde Langley se dice que han pasado horas, viendo su propia imagen, buscando algún tipo de respuesta en su interminable reflexión. Mientras caminábamos por el pasillo,
Sentí un extraño tirón, un impulso de detenerse y mirar en uno de los espejos. Trate de resistir, pero algo me obliga. Dibujo, me acerco más hasta que me encontré mirando mi propio reflejo. Pero no fue solo mi reflexión. Había algo malo. La cara en el espejo se veía como el mío, pero había una sombra en sus ojos, una oscuridad que parecía mirar de nuevo a mí con una extraña, inquietante conciencia. Di un paso atrás. Mi corazón late con fuerza, pero como me di la vuelta, vi mi reflejo todavía me miraba desde la esquina de mi ojo, su mirada fija y fijos, como si se tratase de un extraño mirando desde detrás de mis propios ojos. Continuamos por el pasillo, y eso es cuando me di cuenta de algo. Uno de los miembros de la gira, un hombre mayor con una sombría expresión, había desaparecido. Me miro alrededor, esperando ver a él por detrás, pero él se había ido. Me dio un suave codazo a la guía, el susurro de mi preocupación, pero él sacudió, diciendo que la gente a menudo se perdió en la casa de muchas habitaciones ocultas. El tour se tensaron después de eso, cada uno de nosotros mirando por encima de nuestros hombros, las paredes aparente para cerrar en los ojos observando todos nuestros movimientos. Llegamos a la escalera principal, y el guía nos dijo que nos iba a regresar, pero cuando comenzamos a bajar, las luces parpadeaban, que nos sumerge en la oscuridad. El pánico inundó el grupo, haciéndose eco de nuestros pasos mientras corríamos por las escaleras, la casa, el crujido de los que nos rodean, los ojos en los espejos mirando con una insensible intensidad. Sentí un frío cepillo de mano contra mi hombro, pero cuando llegué, no había nadie allá y solo mi propia reflexión, mirando hacia mí con una oscura y retorcida sonrisa que sabía que no era la mía propia. Finalmente, las luces parpadeaban y de nuevo, y nos encontramos en la parte inferior de las escaleras. Pero algo estaba mal. El pasillo era diferente, más estrecho, más cerca de las paredes, los ojos en los cuadros y los espejos más intensa, su mirada casi depredadora. Estábamos perdidos, atrapados en la casa del laberinto de pasajes ocultos. Cada vez que nos conduce más profundo, cada paso nos lleva más lejos de la salida. Y entonces, al doblar una esquina, vi a él, el hombre que había desaparecido, de pie al final del pasillo, su rostro pálido, sus ojos vacíos. No seguirlo, la guía de susurro, su voz llena de temor. Él es parte de la casa ahora. Le dio la vuelta y huyó. Las paredes parecían cerrarse en torno a nosotros, los ojos mirando, esperando que la propia casa de Torsion, y el cambio como si estuviera vivo, nos mantiene atrapados en su interminable laberinto. Finalmente, después de lo que sentía horas, se adentró en el hall de entrada, la puerta abriéndose de par en par delante de nosotros, una fría ráfaga de aire e inundaciones en. Hemos atornillado fuera, jadeando en busca de aliento, el peso de la casa de la mirada de elevación, como entramos en el aire libre. Pero al mirar atrás, vi algo que me heló hasta los huesos, una figura de pie en una de las ventanas, nos mira con ojos hundidos, su cara se torció en un lugar oscuro, sonrisa de complicidad. Era el hombre que había desaparecido, ahora solo otro fantasma atrapado dentro de la casa, las paredes, otro par de ojos anadido al ángulo y retorcido de diseno. Me fui de San Francisco, que por la noche, jurando no volver nunca a la casa de los 1000 ojos, pero a veces, cuando cojo mi reflejo en la oscura ventana o vista en un espejo, veo a ellos esos ojos, observando, esperando, un recordatorio de que una vez que haya sido visto por la casa, que nunca te deja ir. Langley edificó su casa para verlo todo, para saber todos los secretos, y ahora, incluso desde la distancia, puedo sentir su mirada sobre mí, me sigue, 1000 ojos mirando desde las sombras, esperando el momento en que yo podría mirar hacia atrás. El Wendigo del hambre. Mi nombre es Travis Warren, y yo siempre he querido hacer senderismo. Crecer cerca de Parque Nacional Los Glaciares, en Montana, pasé incontables fines de semana explorando sus senderos robusto y gran desierto. El parque es hermoso pero implacable, sus montanas y bosques de la celebración de un sentido de misterio que me mantuvo volver. Pero el otoño pasado, sucedió algo que cambió todo. Todavía no puedo olvidar, no puedo deshacerme del terror que me persigue hasta el día de hoy. Encontré algo en el parque, algo antiguo, hambriento y lleno de una oscuridad que no puedo explicar. Los lugareños lo llaman el Wendigo. Fue a finales de octubre, y un par de amigos y yo habíamos planeado un fin de semana de excursión, un último viaje antes de que la nieve del invierno en conjunto. Había 4 de nosotros, mi novia Sara, y nuestros amigos Mason y Lily. Habíamos embalado equipo suficiente para 3 días de viaje a través de algunas de las zonas más remotas del parque, deseosos de obtener fuera del camino trillado. El primer día fue perfecto. El aire era fresco, el cielo claro, y el paisaje impresionante. Caminamos por un sendero estrecho que la herida a través de los densos bosques de pinos, el dorado de las hojas crujiendo bajo nuestras botas.
Al caer la noche, hemos establecido un campamento cerca de un pequeño claro. Los árboles se elevan sobre nosotros, sus ramas con la proyección de sombras que bailaban en la luz del fuego. Comimos, reímos y compartimos historias de la calidez del fuego de corte a través del frío aire de la montana. Pero a medida que avanzaba la noche, un extraño silencio se apoderó de la selva. Los habituales sonidos de los grillos, el murmullo de las hojas, distante de los animales de llamadas, había desaparecido, dejando solo el crepitar del fuego y de nuestra propia incómodo respiraciones. ¿Nadie siente como que estamos siendo observados?, Mason le preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Sara se estremeció, tirando de su chaqueta más. Es solo el silencio, dijo ella, tratando de ignorarlo. Estamos en el medio de la nada. Por supuesto, se siente raro. Pero no podía evitar la sensación de que ese extraño hormigueo en la parte de atrás de mi cuello, como los ojos estaban sobre nosotros desde algún lugar profundo en los árboles. Traté de convencerme de que era solo nervios, el habitual nerviosismo que vienen con ser aislado en el desierto. Pero esa noche tenía sueños oscuros, sueños perturbadores de una criatura que acecha en las sombras, sus ojos huecos, observando, esperando, su cuerpo retorcido y demacrada, su boca llena de afilados, de color amarillento de los dientes. Me desperté con un sudor frío, la imagen de la criatura todavía vivo en mi mente. Era el alba, el cielo empezando a aclarar, y miré alrededor, vi que los otros estaban ya despiertos, sus rostros pálidos, sus expresiones incómodas. He oído algo de anoche, Lily dijo, su voz apenas un susurro. Sonaba como alguien que se hace llamar mi nombre. Mason asintió con la cabeza, su rostro tenso. Lo he oído demasiado. Pensé que era el viento, pero sonaba tan cerca, como si estuviera justo fuera de la tienda. Tratamos de ignorarlo como nuestra imaginación desbordada, los miedos naturales que surgen en el desierto. Pero a medida que nos llena y continuo a lo largo del camino, el sentimiento de incomodidad que solo creció. El bosque parecía más oscuro, los árboles más altos, sus ramas extendidas como el trenzado de los dedos. Y cada hora y entonces, pensé que agarro una vislumbre de algo que se mueve entre los árboles, una sombra que parpadeaba en la esquina de mi ojo antes de desaparecer en el sotobosque. Alrededor del mediodía, llegamos a un estrecho barranco, el camino sinuoso a lo largo del borde de una fuerte caída. El aire era más frío que aquí, en el silencio más profundo, y como hemos hecho nuestro camino a lo largo de la ruta, sentí esa sensación de pinchazos de nuevo, la sensación de que algo nos estaba observando, después de nosotros, su mirada hambrienta e insensible. Entonces, de la nada, hemos escuchado baja, gutural gruñido que parecía el eco a través de los árboles, llenando el aire con una sensación de temor. Nos congelamos, nuestros alientos de la captura, y entonces lo vio una figura de pie en el borde del barranco, parcialmente oculto por las sombras. Era alto, increíblemente delgado, su cuerpo retorcido y demacrado, su piel tensa sobresalen los huesos. Sus ojos eran huecos, pozos oscuros que parecían consumir la luz, y su boca estaba llena de dientes que eran demasiado largo, demasiado fuerte. La criatura nos miraba, sus ojos fijos, y sentí un escalofrío que se filtran en mis huesos, un terror tan profundo que me dejó paralizado. Es el Wendigo, Lily susurró, su voz apenas audible. Mi abuelo solía contar historias acerca de él, acerca de una criatura que tiene hambre de carne humana. La criatura dio un paso hacia nosotros, sus movimientos lentos, de forma deliberada, como si estuviera saboreando el miedo que emanaba de nosotros. Nos apartó, nuestras respiraciones que vienen los profundos jadeos, pero el Wendigo seguido, sus ojos se posaron en nosotros, su hambre palpable, casi palpable en el aire. Le dio la vuelta y huyó, nuestros pasos haciendo eco a través del bosque, la criatura bramido de crecimiento más fuerte, más cerca, llenando el silencio con un sonido que era monstruoso y horrible humanos. Yo podía oír detrás de nosotros, sus pasos rápidos y la luz, las hojas secas crujiendo bajo su peso como lo persiguió con nosotros a través de los árboles. No paramos de correr hasta que llegamos a otro claro, nuestras respiraciones irregulares, nuestros cuerpos temblando de cansancio y miedo. Pero la criatura se había ido, desaparecido en las sombras, dejando solo el inquietante silencio y la memoria de sus ojos huecos que nos mira. Esa noche hicimos campamento en un apretado círculo, nuestras espaldas el uno al otro, nuestros ojos escaneando la oscuridad, cada susurro, cada sombra, y nos llena con un renovado sentido de terror. Ninguno de nosotros durmió. El bosque se sentía vivo, opresivo, como si se tratase de ocultar la criatura, esperando el momento en que hemos de bajar la guardia. Y entonces, justo antes de amanecer, se oyó de nuevo la baja, gutural gruñido, seguido por el sonido de los pasos, lento y constante, acercando,
de vueltas de Estados Unidos. Las sombras parecían tramo, el oscurecimiento, la figura del Wendigo emergentes de los árboles. Sus ojos se posaron en nosotros, su boca torcida en una repugnante sonrisa. No hemos de esperar. Nos tomamos nuestro equipo, dando tumbos a través de la selva, desesperado por poner tanta distancia entre nosotros y la criatura como sea posible. El Wendigo seguido, sus movimientos silenciosa y rápida, una sombra que parpadeaba en y fuera de la vista, siempre un par de pasos detrás de nosotros, su hambre infinita, su mirada implacable. Finalmente, después de lo que sentí horas, llegamos al borde de un bosque, a la vista de la entrada al sendero, y nos llena con un alivio tan intenso que casi me hizo llorar. Nos topamos de los árboles, jadeando en busca de aliento, nuestros cuerpos agotados, nuestra mente adormecida por el miedo. Pero cuando miramos hacia atrás, nos vimos por última vez, de pie en el borde del bosque, sus ojos huecos que nos mira, su sonrisa torcida con la promesa de que iba a estar siempre ahí, acechando en las sombras, esperando el siguiente grupo de excursionistas a vagar demasiado profundo, alejarse demasiado de seguridad. Dejamos el Parque Nacional Los Glaciares en la mañana, jurando no volver jamás. La memoria del Wendigo aún me persigue, una oscura sombra que me sigue, un recordatorio de que algunas leyendas son más que historias. El Wendigo es real, su hambre infinita, y si alguna vez te encuentras en los profundos bosques de Glaciar, tenga cuidado, porque si usted ve, si usted siente que sus ojos en usted, ya puede ser demasiado tarde. El Wendigo no se olvida, y que siempre estará esperando con hambre paciente y listo para comer.